Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga a todos en grande manera. Les saludamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos aquí, hermanos, en pie de lucha, en pie de guerra. Pues seguimos procurando pues continuar hacia adelante y continuar en contacto con Dios y pues provocándonos los unos a los otros, como lo dice la palabra del Señor, provocándonos al amor y a las buenas obras. En este caso, provocándonos a lograr mantener esa buena relación con Dios, mantener esa buena comunión con Dios, y procurando que si alguien no la tiene o la ha perdido, pues invitándola a retomar esa comunión con Dios, a luchar por lograr nuevamente esa relación con Dios. Y si alguien nunca la ha tenido, pues que la puedan tener, porque es necesaria la relación con Dios. Es necesario que procuremos esa comunión con Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta hora y en este momento, yo quiero compartirles un mensaje, creo que muy importante como todos los demás. Y el mensaje es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera. El título de este mensaje es el siguiente: mantenernos conectados con Dios a través de la oración es necesario. Es muy necesario, hermanos, luchar por mantener esa conexión con Dios. Y esa conexión con Dios principalmente se mantiene a través de la oración, luchando diariamente por cada día pasar tiempo con Dios, ahí en oración, buscando el rostro de nuestro Señor, buscando el rostro de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas, la solución a nuestras necesidades, o al menos ahí vamos a tener de parte de Dios la inspiración y la revelación de cómo hacer las cosas y hacerlas bien y correctamente para poder salir adelante y poder hacer las cosas y hacerlas de acuerdo a la santa voluntad de nuestro Dios. Mantenernos conectados con Dios a través de la oración nos es necesario. Y quiero leer para esto una parte de la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice por ahí: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre sin desmayar. El Señor Jesucristo nos está aquí diciendo algo muy importante. Además de tomar esto de orar como un mandamiento de parte de Dios, esto es una necesidad. Esto es necesario. Sin llevar a cabo la oración, posiblemente pudiésemos desconectarnos con Dios. Y más que posiblemente, si descuidamos la oración, si dejamos la oración, si tenemos en poco la oración, nos
nos desconectamos de Dios. Y además de desconectarnos con Dios, podríamos llegar a quedar sin vida espiritual. Pudiéramos llegar a perder la vida espiritual. Pareciera esto tan simple. Pareciera esto tan liviano. Pudiera parecerle a usted esto tan insignificante, pero no es tan insignificante. Esto es serio. A través de la oración es que nosotros logramos una conexión con Dios. Y cuando nos conectamos con Dios a través de la oración, es cuando nosotros recibimos de parte de Dios ese poder de Dios para poder soportar, resistir, aguantar los embates del enemigo, las luchas, las pruebas, para poder sobrevivir espiritualmente. A través de la oración, nosotros nos recargamos de Dios, nos llenamos de Dios y del poder de su Espíritu Santo. Y a través de la oración, nosotros nos mantenemos en vida con Dios. Porque a través de la oración, logramos la vida de Dios en nuestras vidas. No es que la oración sea la vida, no. La vida queda claro que la vida es Dios. Pero a través de la oración nosotros estamos conectados con la vida, que es Dios mismo. Quiero figurar esto con un celular y su cargador. El cargador parece no figurar mucho. El cargador parece ser no tan importante, aunque sí. Parece no ser tan significante, aunque sí. Pero a simple vista podemos hasta tener en poco un simple cargador. Pero sin el cargador, ¿el celular de qué serviría? Aunque estuviera ahí la luz al alcance, aunque estuviera ahí la energía al alcance, aunque estuviera ahí el centro de carga al alcance, pero si no hay con qué conectar el celular a la carga, ¿cómo se cargaría? ¿Cómo se recargaría? Y al no recargarse el celular, ¿cómo funcionaría? No funcionaría. Entonces démonos cuenta, yo quiero figurar la oración con un cargador de celular. Solo quiero figurarlo, solo lo estoy figurando. Pero también el tener el cargador y no conectarlo a la corriente ni al celular, ¿de qué serviría? De nada serviría. Si no conectamos el cargador a la fuente de carga. De nada serviría si no conectamos el cargador a la corriente, a la luz. Entonces no serviría de nada. Hermano, yo la oración la quiero figurar como el cargador del celular. Usted tiene en sus manos el cargador, que es la oración, pero usted lo tiene que conectar. Usted tiene que hacer uso de ella. Usted tiene que utilizar la oración. Porque así como no sirve de nada el tener el cargador y no usarlo, tampoco serviría de nada si usted tiene la oración pero no la ejerce. Tampoco serviría de nada si usted tiene la oración pero no la ejecuta.
Tampoco servirá de nada si usted no se conecta con Dios a través de la oración. La fuente de carga y del poder es Dios mismo. Y ahí está. Está al alcance de todos. Todos podemos conectarnos con Dios a través de la oración. Pero se necesita esa voluntad y ese deseo y ese querer y a la vez esa necesidad de conectarnos. Usted el celular no lo conecta a la corriente. Mientras todavía tiene carga, usted ni por eso se quiere embromar. Pero ¿qué tal cuando ve que el celular se está apagando o ya se apagó? Usted siempre va, se toma el tiempo y lo conecta a la corriente. ¿Por qué? Porque ese celular o se está a punto de apagar o se apagó. Lo conecta por necesidad. Bueno, pues usted y yo debemos conectarnos con Dios por necesidad. Pero algunos ni siquiera ven su necesidad. O si ven su necesidad, pero ni aún así se conectan con Dios a través de la oración. Unos, por lo menos en medio de la necesidad, se conectan con Dios. Porque la misma necesidad, el mismo problema, la enfermedad, la situación difícil, lo que están viviendo, experimentando, duro y difícil, les provoca o les lleva a abrir sus ojos de que tienen la necesidad de conectarse con Dios para recargar su vida y poder salir adelante ante la situación que están viviendo y experimentando. Bueno, hermanos, debemos mantenernos conectados con Dios siempre, en las buenas y en las malas. Debemos mantenernos conectados con Dios, porque si nosotros no nos mantenemos conectados con Dios, pudiéramos llegar a morir espiritualmente. Si nosotros nos desconectamos con Dios y no nos conectamos pronto y a tiempo, pudiéramos llegar a quedar sin vida espiritual. Y al rato pudiéramos llegar hasta acostumbrarnos a vivir desconectados de Dios. Al rato hasta pudiéramos llegar a acostumbrarnos a vivir lejos de Dios. Por eso ahora que usted todavía tiene una chispa en su corazón, en su vida, de poder ver que usted tiene necesidad de Dios, cultive esa chispa. Procure que esa chispa encienda dentro de usted y que vea esa necesidad clara de orar para recargarse de Dios y de su poder, para mantener esa vida espiritual en usted, porque la vida es Dios y es a Dios a quien usted debe mantener dentro de su corazón, para que usted también tenga vida, no solo física, sino también espiritual, que es lo más importante. La vida física es importante, pero la vida espiritual es más importante. Porque la vida física compete solo aquí. La vida física compete solo a este mundo. Pero la vida espiritual compete y trasciende a la eternidad. Y si la vida espiritual la perdemos,
Y si llegásemos a morir físicamente, sin vida espiritual, se va a provocar, se va a desarrollar la muerte eterna, que es la más terrible que se pueda llegar a experimentar. La muerte eterna es lo más terrible que el alma de un ser humano pudiera llegar a experimentar, porque la muerte eterna es la separación definitiva del alma de Dios para siempre. Por eso debemos procurar la vida espiritual, luchar por tener una vida espiritual y una vida espiritual saludable. ¿Y cómo se puede lograr mantener una vida espiritual saludable? Con una buena conexión con Dios a través de la oración, alimentándonos de Dios a través de la oración, a través de su palabra. Debemos mantenernos conectados con Dios. Mantenernos conectados con Dios a través de la oración nos es muy necesario. Y lo debiéramos de procurar. Nos debiéramos de esforzar por mantener esa conexión con Dios a través de la oración, aunque ciertamente no es nada liviano ni fácil. Pero sí se puede. Con la ayuda de Dios sí se puede. Usted dirá, ¿y por qué tanta insistencia en orar? ¿Por qué tanta urgencia en orar? Porque Jesús lo vio como una urgencia orar. Y si Él lo vio como una urgencia de orar y lo llevó a cabo, porque si encontramos a un hombre ejemplar de oración, el máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él muy de noche estaba orando y muy de mañana estaba orando y se pasaba las noches orando. Él fue el primero que vio la necesidad de orar y lo expresó. Y propúseles también una parábola sobre que es necesario orar siempre, óigalo bien, orar siempre sin parar, sin desmayar. Porque el mismo Jesús estaba dándose cuenta que es a través de la oración que Él se mantenía conectado con su Padre día y noche, siempre. Y es a través de la oración que usted y yo podemos mantener una real y buena conexión con Dios para estar bien recargados de su presencia, para poder estar llenos de su poder. Nosotros no podemos poder sobrevivir de nuestra propia cuenta o por nuestras propias fuerzas. Necesitamos conectarnos a Dios. Necesitamos estar conectados a Dios. Porque entonces Él será el que nos hará sobrevivir espiritualmente. Él será el que nos hará subsistir espiritualmente. Él será el que nos hará tener la fuerza y el poder para contra todas las acechanzas del diablo. Es Él el que nos ayudará a lograr la victoria sobre nuestros enemigos. Él será el que nos ayudará a aguantar y soportar todo lo duro y difícil que en esta vida se tenga que enfrentar y vivir, experimentar. Y Él será el que nos ayudará a mantenernos firmes en la esperanza de la salvación y de la vida eterna para nuestras almas. Por eso, hermanos, hermanas, como es necesario conectar el cargador a la corriente para que el celular se pueda cargar y pueda funcionar, así nosotros es necesario conectarnos con Dios a través de la oración diariamente para poder funcionar, para poder realmente servir y servir bien, para poder realmente obrar y obrar bien, para poder realmente vencer la tentación, el mal y el pecado, porque tendremos en nosotros la fuerza y el poder de Dios.
que nos hará más que vencedores, que nos hará más que triunfadores. Hermanos, hermanas, mantenernos conectados con Dios a través de la oración nos es muy necesario. No descuidemos la oración. No descuidemos nuestra comunión con Dios. No descuidemos nuestra relación con Dios. Procurémosla más cada día. Luchemos más cada día por mantener esa comunión con Dios a través de la oración. ¿Por qué la insistencia de orar? Porque cuando usted ora, cuando usted se mete con Dios a través de la oración, cuando usted y yo nos metemos con Dios a través de la oración, ahí, en la presencia de Dios, es donde recibimos real revelación de Dios. No nueva revelación, sino la revelación que ya tenemos en la palabra de Dios, porque sin oración ni la palabra de Dios entendemos. Y sin oración, procuramos obedecer la palabra de Dios para nuestra forma y nuestra manera. Pero cuando oramos a Dios, ahí tenemos la revelación del Espíritu Santo. Como Jesús mismo lo dijo, lo prometió. Dijo que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que el Señor Jesucristo habló y que quedó escrito aquí en su palabra. Es a través de la oración que logramos esa conexión con Dios y esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Y es ahí donde recibimos inspiración real de Dios, revelación de Dios y poder para llevar realmente a cabo la verdadera y real obra de Dios. Porque contamos con la ayuda de Dios, porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, es a través de la oración que nosotros, al conectarnos con Dios, nuestra mente se hace sensible a Dios. Es a través de la oración que nos conectamos con Dios y nuestro corazón, cada día, por muy duro que sea, se empieza a ser sensible a Dios, a su palabra, a sus consejos, a su voluntad, a su gracia, a su misericordia, a su amor, a su poder. Cuanto más oramos, el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, nos va haciendo más sensibles a Él, a Dios. Porque entre más oramos, es Dios mismo ayudándonos a quebrantarnos más cada día y a saberlo reconocer en verdad como nuestro Rey, Amo y Señor de nuestras vidas, de nuestras almas. Cuando nosotros nos conectamos con Dios a través de la oración, nuestro corazón se va sensibilizando más a Dios. Nuestra mente se va abriendo más a Dios. Nuestros sentidos se va abriendo más a Dios. Y vamos entendiendo más. Y vamos comprendiendo más. Muchos nos explican. Muchos nos tratan de cambiar. Muchos nos tratan de hacer diferentes. Muchos quieren que seamos diferentes. Y nos explican y nos hablan y nos predican. Pero si no nos metemos con Dios a través de la oración, Dios no puede operar en nosotros. Dios no puede trabajar en nosotros. Porque cuando usted y yo nos metemos en oración, si hay mucho que no hemos logrado, si hay mucho que no hemos alcanzado, si hay formas o cosas en las que no hemos cambiado, pero estamos tratando de ir a Dios a través de la oración, estamos demostrando que no podemos solos y que vamos a Dios porque reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios, que es bueno, al correr a Él a través de la oración, Él dice en su palabra que el que a Él va no le echa fuera, que el que a Él recurre no le echa fuera. Por eso es importante que procuremos la oración.
Aun cuando nos cueste, aun cuando nos sea difícil, aun cuando tengamos demasiadas trabas para orar, debemos de luchar con la ayuda de Dios, anteponernos, acercarnos a Dios diariamente a través de la oración. Con la ayuda de Dios lo lograremos. Solo es cuestión de esfuerzo. Solo es cuestión de empeño. Solo es cuestión de voluntad. Solo es cuestión que logremos ver nuestra grande necesidad que tenemos de Dios. Tenemos demasiadas necesidades y necesitamos de tantas cosas. Pero de lo primero y de lo principal que tenemos necesidad es de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros logremos a Dios en nuestras vidas, también se lograrán las respuestas a todas las demás necesidades. Cuando tendremos a Dios en nuestras vidas, cuando sea suplida en nuestra vida, en nuestro corazón, la principal y gran necesidad de Dios que tenemos, Dios se encargará de suplir todas nuestras demás necesidades. Porque Él es y será siempre el todo de nuestra vida. Y por eso debemos entender y debemos luchar y procurar por mantener esa conexión con Dios diariamente. ¿Por qué? Porque sin Él nada somos. Sin Él nada logramos. Sin Él nada alcanzamos. Por mucho que nos esforcemos y por mucho que nos matemos y por mucho que hagamos, por mucho que procuremos, pero si a Dios lo dejamos fuera y de lado, no lograremos nada. Y si lo logramos, a como lo logramos, se nos irá de las manos. Pero cuando lo logramos con la ayuda de Dios, con Dios lograremos no solamente lo pasajero, con Dios lograremos lo eterno. Con Dios lograremos lo celestial. Con Dios lograremos hasta la vida eterna. Con Dios lograremos hasta ir al cielo para morar con Cristo por toda la eternidad. Pero todo se logra con Dios. Jesucristo mismo lo dijo por ahí en San Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. Y esto es una rotunda verdad. Eso es una real verdad. Si usted cree que puede sin Dios, no se engañe. Si usted cree que va a poder lograr las cosas que se propone, y principalmente las cosas eternas, sin oración, discúlpame, pero no las va a lograr. Porque no hay otra forma mejor para conectarse con Dios que la oración. Ese es el medio que Dios mismo designó para conectarnos directamente con Él. Dios designó la oración. Dios nos dejó la oración, el medio eficaz para conectarnos con Él, para relacionarnos con Él, para tener comunión con Él. La oración fue puesta por Él mismo. La oración fue creada por Él mismo. Y nosotros nos toca saber hacer uso correcto de ella. Dios nos dejó este medio de la oración no solo para conocerla, para tenerla ahí, no, sino para usarla. Para hacer uso continuo y constante y correcto de ella. Para conectarnos con Dios diariamente. Mire cómo dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo, es necesario orar siempre. Usted entiende la palabra siempre. Quiere decir en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora. ¿Cómo es que podemos hacer uso de la oración en todo momento, a toda hora? Usted puede andar trabajando y en su mente y corazón puede andar orando. Usted puede andar en la calle porque tiene que salir a la calle, pero usted puede andar en su mente y su corazón orando.
conectado con Dios. Usted puede estar en el campo, usted puede ir a donde quiera que vaya, pero usted puede ir conectado con Dios a través de la oración. El apóstol Pablo dijo algo parecido. Él dijo por ahí en Efesios 6:18, él dijo que oremos en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Él dijo, oremos en todo tiempo. ¿Qué más dijo el apóstol Pablo? Orar sin cesar. Usted entiende la palabra orar sin cesar. Quiere decir orar sin parar. Orar sin fin. Orar sin terminar. Por allá a los tesalonicenses les dijo, oren de día y noche con toda instancia. Parece que el apóstol Pablo pareciera que se va a los extremos al hablar de la oración. Porque Pablo entendió que la oración nos mantiene conectados con Dios. La oración es como el cordón umbilical entre el feto y la madre. Si el cordón umbilical se rompiera, se interrumpe la conexión entre el feto y la madre y el feto acabaría muriendo. Y el apóstol Pablo entendió, y usted y yo debemos entender, que si la conexión con Dios que se logra a través de la oración se rompe, nosotros nos morimos espiritualmente. Nosotros perdemos la vida espiritual. Y lo principalmente que Dios no quiere es que usted y yo perdamos la vida espiritual si es que ya la tenemos. Y si alguien no tiene vida espiritual, la puede retomar corriendo a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole vida a través de la oración. A través de la oración. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, mantenernos conectados con Dios a través de la oración nos es muy necesario. Procuremos mantenernos conectados con Dios a través de la oración. Y no descuidemos la oración. Por nada y por nadie. No dejemos que el enemigo de nuestras almas nos robe el deseo de orar. No dejemos que el enemigo nos ciegue los ojos para no ver la necesidad que tenemos de Dios. Y la necesidad que tenemos de buscarlo a través de la oración. No nos dejemos cegar por el enemigo. No, hermanos. No nos dejemos engañar por Satanás. Para que nos robe la principal arma y más poderosa que Dios nos ha dado, que es la oración. Dios nos ha dado muchas armas. Pero una de las principales armas y más grandes y más poderosas es la oración acompañada del ayuno. Una de las más grandes armas que Dios nos ha dado es la oración. La palabra de Dios acompañada del ayuno. Amados hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha bendición y edificación. Y una vez más, hermanos, mantengámonos conectados con Dios a través de la oración, porque esto es muy necesario y hasta vital. Porque sin Dios nos morimos. Sin oración nos podemos morir. Y algunos se han muerto espiritualmente por haber descuidado solamente la oración, porque les pareció tan simple. Siguieron haciendo otras cosas, pero descuidaron la oración. Y al descuidar la oración, se les cortó la comunión con Dios. Al descuidar la oración, se les cortó la comunión con Dios. Al descuidar la oración, se fracturó y se rompió su relación con Dios. Y acabaron muriendo, no físicamente, sino espiritualmente. Y ahora están muy lejos de Dios.
ahora están distanciados de Dios, triste y lamentablemente. Y Dios no quiere que esto mismo a usted y a mí nos pase. Dios quiere que tengamos cuidado de nuestra relación y comunión con Dios. Y Dios quiere que nos mantengamos conectados con Él para sobrevivir espiritualmente, para mantenernos vivos espiritualmente y llenos del poder de Dios, para poder vencer el mal, el engaño, el error y al mismo Satanás. Porque no pudiéramos vencer a nada y a nadie, menos al diablo, si no tenemos ese poder de Dios en nuestras vidas. Y el poder de Dios se obtiene a través de este medio glorioso, maravilloso que Dios nos dejó, la oración. Que el mismo Jesús la practicó profundamente. Nosotros, ¿por qué no? Practiquémosla como la practicó nuestro Señor Jesucristo. Y mantendremos esa comunión con Dios, como Cristo la mantuvo a través de la oración con su Padre. Y logró ser un gran vencedor. Aún en lo más duro y lo más difícil, aún en la cruz, Él salió vencedor. Aún frente a la muerte, Él salió vencedor. Aún frente a Satanás y al enemigo, Él salió vencedor. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo conectado con su Padre a través de la oración. Él se mantuvo en contacto y comunión con su Padre a través de la oración. Y si nosotros lo hacemos de igual manera, también seremos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, les dejo aquí este mensaje, que espero que a usted, hermano, hermana, a usted, amigo, amiga, lo lleve a buscar más a Dios y a relacionarse más con Él a través de la oración, a punto de lograr una real e íntima comunión con Dios, que le va a traer, le aseguro, grandes beneficios, grandes bendiciones y grandes resultados, grandes triunfos, grandes victorias, y acabará al final con Cristo en el reino de los cielos, porque desde aquí caminó con Dios plenamente, relacionándose con Él a través de la oración. Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos en otra ocasión, si Dios así nos lo concede. Si no, pues nos veremos en el reino de los cielos, pero asegurémonos estar listos y preparados para irnos con Cristo, porque Él está a las puertas por venir por su iglesia. Y si no viniera por la iglesia muy pronto, nos puede llamar a cuentas. Sea por una o por otra cosa, estemos preparados, estemos apercibidos para irnos con Él. Porque Él puede venir o nos puede llamar en cualquier momento. Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite, si Dios nos lo concede. Dios les bendiga a todos. Amén.